gracias por acompañarnos. Agradecerle al director del Hospital Provincial, Pablo Modey, a Miguel y a Silvina del equipo nuestro que nos acompañan. Bueno, como es de público conocimiento, en los últimos días el Gobierno Nacional, en función a algunos parámetros, ha puesto a Tercero Arriba como una de las zonas rojas en el país, junto a otros 45 departamentos del interior de toda la Argentina. En el día de hoy también ha trascendido que hay 7 departamentos más, o 6 departamentos más, sumado al nuestro, en el resto de la provincia, que revisten la misma condición de Tercero Arriba, incluso algunos con un índice más elevado que el de Tercero Arriba. Lo cual evidencia que hay un crecimiento notorio de los casos en todo el país y también en la provincia de Córdoba, que no es la excepción. A nadie escapa que durante todo este proceso yo no he sido partidario de las restricciones y he intentado por todos los medios que todas las actividades funcionen con normalidad y que entendiéramos que todos debíamos formar parte de la solución a este problema y que teníamos que ser solidarios. También he dicho en varias oportunidades, sentado acá, que más allá de cualquier decisión que yo pudiera tomar, o mi equipo, o la gente de salud, dependía la apertura y la flexibilidad de la ciudad en todas las actividades del comportamiento del conjunto. Que todo esté abierto para beneficio de todos dependía de lo que hagamos cada uno de nosotros. Hace unos 10 días estuve por última vez en una conferencia de prensa donde advertí que si bien tomábamos una medida restrictiva, que era el cierre de los boliches en ese momento, necesitábamos el compromiso del resto de la ciudadanía, de los padres, de los chicos también, para que no ocurrieran eventos clandestinos, porque por más que nosotros cerremos actividad, las cosas siguen ocurriendo. A pesar de toda la información que hay, a pesar de que todos sabemos cómo cuidarnos, a pesar de que advertimos las cosas que pueden ocurrir, el comportamiento sigue siendo el mismo. Entonces, uno empieza a creer que somos hijos del rigor y que solo cuando el Estado toma una determinación firme, algunas cosas se corrigen. No sé si la decisión que voy a tomar va a resolver el problema. No hay una receta en ningún lugar del mundo donde uno diga se hizo esto y se resolvió el problema. Sí sabemos que si usamos el barbijo, mantenemos el distanciamiento y no nos juntamos de manera irregular en lugares cerrados fundamentalmente, se evitan mayormente los contagios. Eso sí, tenemos certeza. Por eso, entendiendo que hay fallas en nuestro comportamiento cotidiano, que todos de una u otra manera no estamos siendo responsables en el cuidado, más allá de que también tengo que ser justo con un montón de gente que se está cuidando, ¿no? Y de alguna manera mi decisión tiene que ver con premiar a aquellos que se están cuidando, que mayormente son las personas adultos mayores que tienen mucho miedo y que han entendido lo grave y lo riesgoso que es esto. He atravesado una experiencia personal y se las transmito, me parece relevante, con 2 personas, una de 49 años y una de 55, amigos, que están internados. Realmente es horrible escuchar cuando hablan de la forma que respiran y lo que están sufriendo y pasando en este momento. Me ha tocado a mí, seguramente muchos riotercerenses que nos están viendo saben de lo que estoy hablando. Y no hablo de personas que están en la casa, hablo de personas que están internadas. Se escucha
el ruido del oxígeno por detrás y ellos que a duras penas pueden hablar. Y son personas, sobre todo una, sin comorbilidades. En algún audio, acá ustedes lo han escuchado, me ha dicho, yo la verdad que no le daba bola a esto, ¿cómo me arrepiento? Evidentemente hay un montón de gente que no entiende que esto es un tema grave y delicado, que cree que esto es una gripe más o una tos y después se pasa. Bueno, no, la verdad que no es así, se le pasa muy mal. Y el que le pasa mal, no solamente le pasa muy mal, sino que además no puede ver a nadie. No puede ver absolutamente a nadie de su familia. Por todo esto que les digo, nosotros venimos, la verdad, testeando mucho. Probablemente el número alto también tenga que ver con eso, pero eso para nosotros es una satisfacción, no es un problema. Es decir, venimos haciendo la última semana 1.700 testeos en los últimos días, en el último mes. Tenemos gran parte de la población que presenta síntomas testeándose, por lo que vamos a tener una demanda seguramente creciente para poner nuevamente el COE al 100% de su funcionamiento. Estamos avanzando en eso. En los próximos días el COE va a empezar a funcionar donde era el Hotel Argentino, que quiero agradecer a las familias propietarias que la verdad que nos han cedido el lugar para poder funcionar ahí, porque obviamente en las escuelas no podemos seguir, para poder hacer la trazabilidad de todos los casos, que obviamente empiezan a ser muchos, y hacerles el seguimiento de un tema complejo. He decidido, junto con mi equipo y también con la gente de salud, consultando opiniones y demás, aplicar una restricción a partir del día 31 de marzo, que es el día de mañana, a las 0 horas, es decir, a partir de esta noche a las 0 horas comienza a regir una restricción absoluta a la circulación en la ciudad de Río Tercero a partir de la 1 de la mañana. Solo se podrá circular posterior a la 1 de la mañana por actividad esencial, es decir, aquellos que vayan a trabajar o que tengan que ir a una farmacia o que tengan que ir a un sanatorio médico, van a poder circular. El resto de la población va a tener que mantenerse en su hogar. El control lo va a hacer el municipio en primera instancia. Pedimos también colaboración a la policía de la provincia de Córdoba, que entendemos que vamos a contar con esto, y también un llamado especial de atención a los 2 fiscales que tiene la ciudad de Río Tercero, porque si nosotros no tenemos poder de coerción sobre la población, no podemos tampoco ejercer ningún tipo de control. Si nadie siente que lo que está haciendo es una infracción y que tiene como consecuencia una sanción, no la cumplen. Entonces yo solo no lo puedo hacer. Necesito de todos los estamentos del Estado que nos acompañen, las fuerzas de seguridad por un lado y el Poder Judicial por otro. Así que espero que todos actuemos en consonancia, porque lo que estamos buscando acá no es estigmatizar a nadie ni criminalizar a nadie, como se ha planteado, sino salvar vidas. Y si la vida está por encima de todas las cosas, al menos lo que yo creo, y creo que todos los que estamos acá pensamos lo mismo, y bueno, que la justicia y la policía actúen en consecuencia. Digo esto porque a nosotros nos van a ver en la calle. Espero que seamos muchos y que haya otras instituciones también. Dicho esto, entiendo que se va a generar seguramente discusiones, polémicas. No estamos avanzando contra ninguna actividad puntual. Estamos intentando que la mayoría de las actividades puedan seguir funcionando. Va a haber recomendaciones puntuales, sobre todo para los sectores de culto y demás, para que haya buen distanciamiento en ese tipo de circunstancias. Vamos a tratar de que los eventos que se realicen al aire libre. Sí quiero dejar absolutamente claro que no hay excepciones en esto. El que tenía un evento programado lo va a tener que reprogramar. Y esperamos, esta medida la vamos a hacer regir desde el 31 de marzo hasta el 13 de abril, que son 14 días. Donde evaluaremos después epidemiológicamente, conjunto con los equipos de salud, el impacto que haya tenido en la merma o no de los casos, y también evaluaremos cómo evoluciona la curva de casos que hasta ahora viene creciente.
A partir de allí evaluaremos si corresponde tomar alguna medida complementaria o aliviar las medidas que se han tomado. Pero esa es la decisión que creemos más conveniente en el equipo. En general, la idea es que sea hasta las 7 de la mañana del día siguiente, pero también sabemos que bueno, hay actividades esenciales o hay gente que trabaja y que ingresa a unos horarios más temprano, pero bueno, son esenciales obviamente, o sea que la restricción es hasta las 7, que es donde generalmente empiezan todas las actividades. Sí, estamos instrumentándolo en este momento con Miguel, se van a hacer controles, no sé si en los pasos a nivel, pero en general en la ciudad, porque, bueno, obviamente el control es lo más importante en este caso. También pido la colaboración a la población, no nos fuercen a tomar medidas extremas, porque estamos tomando esta que tratamos de que sea una medida de alivianar la curva, pero al mismo tiempo sabemos que si la situación empeora van a venir medidas más duras. Entonces, le pedimos a la población que tome conciencia. Hay muchos que tienen un grado de conciencia importante y que se están cuidando, porque hay que ser justo también con la gente que está haciendo las cosas bien. Y también hay muchos que no. No le encuentro bien la explicación, porque no cuesta tanto, pero bueno, no se está haciendo y es evidente, ¿no? En los números que tenemos, es evidente que hay muchos contagios. Intendente, buen día. ¿Cuál es el número que estamos, digamos, manejando y a lo que estamos aspirando, a lo que ustedes están viendo? Ustedes evidentemente ven algo antes que nosotros, con respecto, sigue creciendo, o sea, los 65 casos de ayer no tienen que ver con los testeos del fin de semana, sino que vamos creciendo. Sí, por supuesto. Nosotros hace 15 días atrás, 20, estábamos en un promedio de 10, 8, 10 casos por día. Se había sostenido durante todo el verano ese número. Y evidentemente hubo un salto en la cantidad. Primero se hizo una meseta de 30 casos aproximadamente diarios. Y después nos fuimos a 50. Ayer tuvimos un pico de 65. Hay que ver si eso responde también a algunos testeos del fin de semana, que se acumulan los casos los lunes. Vamos a ver hoy, mañana, fundamentalmente, en dónde se estabiliza la curva, pero está claro que si no tomamos medidas, la multiplicación es mucho más rápida, ¿no? Y evidentemente no es un problema de las actividades económicas, es un problema de la clandestinidad. Como la clandestinidad es muy difícil de controlar, porque ya lo hemos hablado miles de veces, tenemos que restringir la circulación para que controlar la clandestinidad sea más fácil. Porque si alguien circula y no tiene cómo explicar a dónde va, nosotros más rápido podemos detectar dónde hay un problema. Si no, no tenemos forma, porque si la circulación está habilitada y todo el mundo se puede juntar en cualquier lado y nosotros no tenemos elementos para intervenir, ni tampoco lo podemos hacer en 20, 30 lugares simultáneamente. Intendente, con respecto a los casos que son oficiales, ¿cuentan también los laboratorios privados los resultados que ustedes están suministrando por estas horas? Sí, todos los positivos que ustedes ven incluyen los que dan positivo en el hospital cuando se hace el testeo, dan positivo en un laboratorio privado o dan positivo en los centros de testeos nuestros. Lo que no tengo en este momento yo el número total es de testeos que dan negativos también. Sí tengo los positivos del hospital, por eso nosotros al día de hoy tenemos 1.688 testeos hechos, hisopados, hechos en el mes de marzo, con 407 positivos. Pero los 407 positivos responden a todos los testeos, incluyen al privado e incluyen al hospital provincial. Entonces, nosotros tenemos una positividad del 24% que probablemente sea sensiblemente más baja si agregamos los testeos que dan negativo en el hospital y en los laboratorios privados. Pero es un dato que en este momento
no lo tengo. Lo que sí estamos rondando en el mes de marzo seguramente más de 2000 personas testeadas con hisopado. Y eso es un buen número porque ustedes recordarán que al principio de la pandemia uno de los problemas que teníamos era que no contábamos con los insumos, que había pocos test, que no llegábamos a testear a todo el mundo. Bueno, la verdad que nosotros solo en el día de ayer, que arranca la 5ª semana, hemos hecho 110 hisopados solo el municipio. Agreguémosle lo que ocurre en el sector privado más el hospital. Entonces es un buen número de testeos, lo que nos va a permitir desde el COE hacer un seguimiento a la trazabilidad un poco más completo. Intendente, buenos días y a quienes acompañan. Esta mañana tomaba conocimiento de la cantidad de personas de Argentina que están todavía de turismo en otros países, precisamente de donde provienen cepas de riesgo. ¿Tiene conocimiento el municipio si hay personas de Río Tercero en otros países todavía sin regresar? Sí, el gobierno provincial tiene una serie de sistemas mediante los cuales nos informa a nosotros cuando ingresa alguien al país y viene con destino a Río Tercero. Eso permanentemente el Ministerio de Gobierno de la provincia nos comunica, nos pasa una lista. En general, en la ciudad nuestra nunca son más de 1 o 2 personas, digamos, que vienen del exterior, pero automáticamente nos comunican que está viniendo alguien. De todas maneras, sabemos que todos los que vienen están viniendo con hisopado negativo ya, la mayoría, y se les da el aislamiento obligatorio una vez que llegan al lugar de destino. Entonces, en ese caso, no son los casos que más nos preocupan, digamos. El problema nuestro lo tenemos adentro de la ciudad. El virus que está circulando dentro de la ciudad y el comportamiento del general de la población. Sí, Marcos, esta radiografía de la pandemia se asemeja mucho allá por septiembre, ¿no? Sobre todo en los casos de Cuyo y empiezan las restricciones. En ese tiempo, en el año 2020, se contaba con la policía, un apoyo incondicional y aparte de los fiscales. En este caso, pareciera que alguna duda hay sobre eso. La policía tiene muy buena voluntad. La verdad que yo he estado en contacto con Dante Arévalo y ellos tienen la mejor de las voluntades, pero también hay que ser buenos con la policía. Ellos no pueden hacer absolutamente nada si la justicia no los respalda. Porque si van a un lugar a desbaratar una fiesta clandestina y después ahí no hay ningún tipo de sanción, se ven muy limitados. Nos pasó el sábado, fueron agredidos los móviles nuestros, el personal nuestro e incluso el personal de la policía. Y que yo sepa no hay ningún imputado. Entonces, cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde. El Estado municipal no tiene fuerza de seguridad, entonces yo no puedo ni siquiera intervenir en una propiedad privada si no tengo orden de allanamiento. Puedo intervenir para bajar la música, puedo cobrar una multa, pero no puedo hacer que los inspectores nuestros se metan adentro y desalojen a la gente porque no tienen competencia para hacerlo ni tienen atribuciones legales para hacerlo. Eso lo puede hacer la policía, pero la policía también necesita el respaldo judicial. De lo contrario, no puede intervenir tampoco. Entonces, esto es una mesa que tiene muchas patas, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a poner la nuestra, la estamos poniendo, ponemos la cara, ponemos el hombro, ponemos las horas, ponemos el sueño, ponemos la salud, ponemos la familia, y bueno, los otros poderes van a tener que poner lo suyo también. Marcos, una consulta. De cara a la Semana Santa, ¿hay algún tipo de recomendación en cuanto a las reuniones familiares, la cantidad de personas que se pueden juntar en las casas, o sobre eso todavía no hay nada? Por ahora no, la recomendación es la misma que establece el protocolo, son las reuniones familiares 10 personas en lugares cerrados y 20 en lugares abiertos de circulación. Lo que hay que entender es que nosotros todos tenemos un comportamiento muy laxo con respecto al uso del barbijo. Entonces nos juntamos con la familia, decimos, acá me lo saco, se dan abrazos, se dan besos, y cuando uno menos lo espera, uno de los que estaba ahí es positivo, y ahí se arma el lío. Y el lío no se va a armar probablemente con el de 20, de 30, que seguramente es el que probablemente lo tenga, sino con la abuela, con el abuelo, con la tía que es un poco más grande, con la mamá o el papá. Y ahí empiezan los problemas, porque hoy tenemos todavía
cierto alivio en la ocupación de cama, pero nosotros sabemos que eso son horas, ni siquiera días. A nosotros nos entra el virus en un lugar donde haya muchos adultos mayores y en el acto se nos va a ocupar la mayoría de las camas de UTI. Y después ya estamos en un problema, porque cuando no hay más camas no hay más, y no se puede hacer más nada. O sea, no tenemos la posibilidad de meter 50 camas de terapia intensiva, porque además tampoco tenemos médicos para atenderla, ni tampoco cualquiera pone un respirador. Ya lo hemos hablado de esto 70 millones de veces, o sea, es repetir lo mismo. Entonces, si bien yo soy enemigo de las restricciones, también soy consciente de que cuando se muera uno en un pasillo me van a venir a decir a mí y no lo atendió el médico. Va a pasar eso, ¿eh? Y les puedo asegurar que la gente que se ha enfermado y le ha pasado mal puede venir a dar un testimonio acá de lo que significa estar los que pueden, porque hay muchos que no pudieron, lo que significa estar enfermo y pasarla mal con esta enfermedad. Entonces, no graficamos nosotros como ciudadanos el problema que tenemos hasta que no lo tenemos cerca. Después decimos, me arrepiento, cómo no me cuidé, cómo no cuidé a mi mamá, cómo no cuidé. Pero ya es tarde. Y el que se muere de esto se muere ahogado. Se lo puede explicar el doctor mejor que yo. Se muere asfixiado, le falta el aire. ¿Ustedes imaginan eso? Entonces yo después termino siendo el malo, todo el mundo me putea porque quiere que deje todo abierto, porque todos queremos la libertad, pero cuando tenemos la libertad la usamos mal. Entonces, ¿qué quieren que haga? Yo la verdad ni siquiera sé si las medidas que tomamos van a tener un resultado, un impacto en la curva. Pero tampoco puedo, como Estado municipal, no dar una clara señal de que nos tenemos que ocupar de este problema, entre todos. Y yo tengo que advertir lo que va a pasar. Es crudo y es feo. Y sí, es crudo y es feo. Esta gente está sin dormir hace un año. Y le pagan el mismo sueldo. Los médicos están sin vivir, sin tener una vida normal. Han descansado relativamente en el verano, porque bajó la curva de casos, bajó caprichosamente. Y ahora otra vez vamos a lo mismo. ¿Ustedes se imaginan un terapista en Río Tercero que tiene que laburar todos los días con gente que además se le muere cada 5 minutos? Porque acá se murieron 85. ¿En un lapso de cuánto? ¿De 90 días? Un poco más. ¿Y ustedes creen que para ellos es fácil desconectar un tipo y mandarlo como si nada? ¿O creen que para mí es agarrar una planillita y decir se murieron 2? Nosotros sentimos que se nos mueren a nosotros. Por más que no sean familiares o no sean gente conocida. Entonces, tratamos, en la medida de las posibilidades, de que tomemos conciencia. Algunos vienen y me dicen, y esto también les pasará a ustedes, y bueno, que se muere el que se tenga que morir. Una frase que ahora está de moda, ¿viste? Yo creo que no tienen la más remota idea de lo que significa atravesar esta situación familiarmente. Ni siquiera hablo del paciente, hablo del entorno familiar. Que generalmente también está positivo, se tiene que quedar aislado, no se entera de nada de lo que pasa, porque no se entera de nada, porque además ellos tampoco pueden estar haciendo un informe cada 3 minutos de cómo está cada uno cuando tienen 20 que atender al mismo tiempo. Tuvieron que transformar en el momento del pico anterior camas de internación común parecida a una cama de terapia, porque no había más lugar en la terapia. Tuvimos al 90% nosotros la última vez. Las clínicas tuvieron que agregar oxígeno en 20 salas de las salas de internación que nunca habían tenido oxígeno. Yo la verdad es que no logro, es como que me da impotencia ya, porque lo trato de explicar y es como que nadie me da pelota, o sea, no, como que no lo entienden lo grave que es. Entonces,
Lo digo con esta naturalidad porque ya no tengo muchos más argumentos. He dicho todo lo que he podido acá. He sido lo más transparente que se puede, lo más crudo que se puede, porque es la verdad. Es la verdad. Es horrible esta situación cuando nos toca. Y lo dice alguien que no le tocó, por suerte, con un familiar ni con ninguno cercano. Me ha pasado ahora con familiares cercanos, relativamente cercanos, y amigos. Y personas sanas. No pueden respirar cuando hablan, mandan un audio sin poder y lo van a dar 2 frases. Personas que estaban conmigo así como está Pablo ahora, como está Miguel, y de repente lo escuchás a Miguel, si fuera él internado, que no puede respirar. Porque tiene una neumonía de esta que es más compleja que la normal y que le sienten que se le clavan los cuchillos en los pulmones, esa es la descripción. Que respiran profundo y les duele más, porque no les entra oxígeno. Por eso le pedimos la saturación nosotros y que tengan el saturómetro. Que se los describe el doctor. Cuando una persona está en menos de 90 de saturación, ¿ustedes saben lo que es respirar y que no entre el oxígeno? Ustedes sienten que respiran y que no respiran en el mismo tiempo, hacen un esfuerzo descomunal. Y después van al respirador, que me explicó el doctor, ¿cuánto aguantan el respirador con oxígeno al 100%? ¿Un rato o unos días? No podés tener una persona enchufada en el respirador un montón de tiempo. Y la tasa de mortalidad es altísima ahí. Tomemos las cosas en serio. Yo no quiero hacer un drama de esto, pero tampoco podemos relativizarlo. Sí, tenemos que seguir viviendo, sí, por supuesto, tenemos que seguir viviendo. Pero ya sabemos cómo cuidarnos, sabemos cuáles son las herramientas para defendernos mientras no tengamos la vacuna. Y la vacuna todavía no ha llegado a la mayor parte de la población. Nosotros estimamos con Pablo unos 8.000 a 9.000 personas, adultos mayores de riesgo, y hemos vacunado aproximadamente 3.000. Es un buen número, pero hay una gran parte todavía de esa población que está en riesgo, sumando además los de riesgo que no son adultos mayores, que tienen riesgo por comorbilidad, porque son hipertensos, porque son obesos, porque son fumadores, por todas las otras patologías, que hay un montón también. Yo les pido perdón por la vehemencia, pero entiendo también que es una cuestión que nos pasa cuando nos vamos quedando sin argumentos para convencer. Nos tenemos que convencer de que es un problema de todos nosotros y de que todos tenemos que apoyar a solucionarlo, aportar lo nuestro, que es cuidarnos. Es cuidarnos. Tómenlo en serio, júntense con la familia porque todavía pueden, todavía, va a llegar el momento, seguramente que no. Entonces, ahora que pueden, háganlo con cuidado, usemos el barbijo, mantengamos la distancia, juntémonos con una buena circulación de aire, entendamos que es la mejor forma de cuidarnos. Ya lo hemos hablado muchas veces, yo creo que en esta circunstancia ahora ya me toca a mí ponerme en el rol de que toma las decisiones y bueno, se enojará conmigo que se tenga que enojar, pero yo en esto voy a tratar de no flaquear porque en definitiva si no toma conciencia del conjunto y bueno, lo obligaremos a hacer desde el Estado hasta donde podamos. Y si no, después, bueno, será un problema de todos nosotros, la verdad, será así. ¿Listo? Buenos días.